tardes, buenas noches a todas, todos y todes. Bienvenidos. Se van sumando ahí a la transmisión en vivo por nuestro Facebook de la Universidad Popular para una nueva charla en este ciclo de entrevistas sobre la ESI en los barrios. Bueno, también estamos transmitiendo por Facebook y bueno, presento y doy la bienvenida a quienes vamos a estar compartiendo hoy. María Elena Nadeo, docente feminista y directora de Niñez y Géneros en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotras. Acá Agustina, de la Universidad Popular Barrios de Pie, Barbie y Gaby, compañeras coordinadoras en el equipo de Educación y Cultura Popular de la Universidad Barrios de Pie, y como siempre también participando de la transmisión, promotores y promotoras de las áreas, de los barrios, de Ciudad de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, otras organizaciones con quienes nos vamos encontrando en esto de elaborar la ESI en los barrios. Bueno, este ciclo que recorre todo el mes de las infancias va abordando distintas temáticas que nos permitan acceder, intercambiar y también hacernos preguntas a partir de lo que se nos presenta cuando intentamos laburar la ESI en los barrios. Cada encuentro vamos profundizando en algún tema, pero sobre todo lo que buscamos es esto de poder intercambiar. Sabemos que es un laburo en red, esto de poder llevar el derecho a la ESI, pero como hablábamos mucho la vez pasada, reconstruir sentidos y construir sentidos colectivamente. Sin más introducción, le paso la posta a Barbie, que nos va a meter un poquito más en el tema de hoy y ya para pasar a charlar con María Elena. Bueno, como dijo Agus, estamos en el mes de las infancias, en esta semana en particular, y mañana es el Día de las Infancias. Sabiendo que en este momento también, en particular por el contexto, estamos viviendo la cotidianidad de los hogares, entendiendo que el 80% de las denuncias por abuso sexual infantil de niños y niñas se da después, y se dio después de clases de educación sexual integral en las escuelas. El 70% de los abusos se comete en los propios hogares, y esto sobre todo es algo que preocupa en este momento, dada la cuarentena que estamos viviendo. En este sentido, creemos que la ESI nos abre la posibilidad de tratar temas como el abuso sexual infantil, los embarazos no intencionales provocados por estos casos, la falta de información y muchas veces de acceso a los métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo. Y como dijo Agus, entendiendo que la ESI, además de una herramienta, es un derecho y como tal tenemos que trabajar para que sea respetado. Nos parece muy importante generar espacios donde se pueda dialogar sobre estos temas, que son en general difíciles de abordar, y que la mejor manera de hacerlo es tendiendo redes y tratándolos colectivamente, sobre todo pensando en cómo accionar en estos casos desde nuestro rol como educadores y educadoras populares, que trabajamos en un contexto de contacto permanente tanto con los niños y las niñas y sus familias. En este sentido, nuestra pregunta inicial sería: ¿qué es el abuso sexual en la infancia y qué tiene que ver específicamente la ESI en todo esto? Bueno, empezamos. Encantada de estar con ustedes en esta noche en la Universidad Popular. Sí, decirles que es un tema muy importante, del cual durante muchas décadas no se hablaba. Este tema era parte del mundo privado, de esos temas absolutamente escindidos del debate público, como también lo fue durante mucho tiempo la violencia de género, ¿no? Hasta que se colocó en la agenda política, institucional, gracias a la lucha de los feminismos, del movimiento de mujeres, de los especialistas y las especialistas en derechos humanos, en derechos de los chicos. El abuso sexual en la infancia
es una de las peores formas de maltrato infantil. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ya tiene 30 años, que se aprobó en Naciones Unidas en 1989, habla de que los Estados partes, obliga a los Estados partes a tomar todo tipo de medidas para evitar las distintas formas de maltrato infantil, que son, por supuesto, el maltrato físico, el maltrato psicológico o emocional, y el abuso sexual. El abuso sexual que puede ser exhibicionismo, que puede ser tocamientos, que pueden consistir en una simple manipulación y por supuesto puede llegar a la penetración. Pero no es solamente la penetración vaginal o anal de un niño o de una niña o de un adolescente lo que determina la existencia del delito de abuso sexual. Es el tocamiento, el exhibicionismo también, y por supuesto toda forma de manipulación. La definición clásica es la utilización de los niños, niñas o adolescentes para el placer sexual de los adultos que los manipulan. La utilización de los cuerpos de los niños y de las niñas para el placer, para obtener placer sexual por parte de los o las adultas. En general son varones, como acá se dijo recién, en su mayoría en un 70 o más incluso por ciento provenientes del propio ámbito familiar o el ámbito vecinal. Si tomamos el contexto vecinal también sube esa... ¿Por qué? Porque el abuso sexual requiere, aprovechando o utilizando la inocencia de los chicos, requiere una relación de complicidad, una relación de conocimiento entre la víctima y el victimario. Es decir, un acercamiento que se produce justamente por una relación parental. La mayor de ese porcentaje, del 70% al cual recién hacíamos referencia, la gran mayoría son los padres biológicos, seguido por los padrastros y seguido por tíos, abuelos, primos, vecinos. Entonces, esa relación de complicidad, esa relación de afecto, hace que los chicos, las chicas confíen en esa persona y entonces se sometan a esos deseos sexuales como si fuera un juego, pero después con la amenaza de algún tipo de daño o de represalia si se lo cuentan. Bueno, distintas formas muy perversas de captar el interés y el consentimiento en realidad de los chicos. ¿Por qué decimos que es una de las peores formas de maltrato? Porque el abuso sexual en la infancia deja huella, genera traumas, despierta a una edad que no corresponde por el desarrollo físico y psíquico de un niño o de una niña, despierta emociones, despierta excitaciones que no pueden ser procesadas justamente por el estadio de comprensión intelectual de ese niño. Entonces, esas sensaciones, esa excitación va dejando huellas, va dejando secuelas psíquicas que justamente interfieren con su desarrollo personal. Si un miembro de su familia, que es quien la familia que debe darle respaldo, que debe darle confianza, que debe darle sostén en su desarrollo armónico, si un miembro directo de la familia genera esta contradicción interna, entonces se van rompiendo cierta construcción psíquica que es necesario en la vida de los chicos. Hay quien sostuvo hace muchos años que el abuso sexual en la infancia es como una bala, es como un disparo en el aparato psíquico de un niño o de una niña, y que ese trauma, ese impacto, deja secuelas y preocupaciones que solo a partir de la terapia y después de
de mucho trabajarlo y de contención terapéutica se puede superar, Ustedes vieron que muchas víctimas de abuso en la infancia niegan, bloquean estos recuerdos que le generan una profunda incomodidad, le generan una profunda vergüenza, porque sintieron hasta deseos, sintieron excitaciones frente a ese adulto que los convocaba o que las convocaba. Entonces, esa incomodidad, esa vergüenza de haber vivido, eso frecuentemente se bloquea, lo cual también genera otros problemas. Bloquear sentimientos, hechos del pasado traumáticos, y recién con la terapia, muchos años después, o varios años después, salen a la luz. Y por eso es tan importante las leyes que se han votado en el Congreso de la Nación, que han diferido la prescripción de estos delitos de abuso sexual, los delitos contra la integridad sexual, tanto explotación sexual, pornografía y abuso y corrupción, han diferido la prescripción. Entonces, cualquier víctima de abuso puede hacer la denuncia, no importa el tiempo transcurrido. Una vez que hace la denuncia, ya siendo grande, empieza a correr a partir de allí el momento de la prescripción, que tiene que ver con la cantidad de años de condena, ¿no? 10, 15 años es la prescripción, entre 8 a 15 años puede ser, de acuerdo a la edad de los chicos, de las chicas. Cuanto más chiquito es la víctima, o cuanto más chiquita es la víctima, es más dura la condena, y por supuesto por el vínculo, ¿no? Si es el padre, si es el padrastro, si es alguien, el maestro, si es alguien, el sacerdote del barrio, de la parroquia, si es, eso agrava la condena. Son los agravamientos que que establece el Código Penal por el vínculo, justamente porque eso favoreció la comisión de un delito. Se aprovecharon de la confianza depositada en ellos para cometer ese delito. Entonces, bueno, más allá de poder profundizar un poquito más esto, les quiero decir que es muy importante que en la ESI aparezca, en la educación sexual integral, yendo a la pregunta, aparezca este tema, porque la estrategia de prevención más importante es enseñarle a los chicos y a las chicas desde temprana edad, desde el jardín de infantes, a reconocer su cuerpo, a conocer su genitalidad, sus partes íntimas, a reconocer la vagina, el pene, hablando con tranquilidad y reconociendo las distintas partes del cuerpo, así como se habla de la nariz, las orejas, la boca, los brazos, las piernitas, también reconocer el aparato sexual, y justamente la transmisión debe ser, y esto es lo que hacen las maestras en los talleres con su lenguaje, con los niños, es identificar estas partes íntimas del cuerpo y plantear que deben ser cuidadas, que no deben ser tocadas, que no deben ser violentadas, que deben ser muy resguardadas y cuidadas. Durante muchos años nos debatimos en este tema porque tampoco queremos inculcar miedo, ¿no? El tema de no asustar a los chicos desde temprana edad con el tema de la sexualidad. Entonces hay que tener un equilibrio importante, plantear que la sexualidad es un derecho, ¿no? Que es el ejercicio de un derecho humano fundamental, pero que esto debe ser consentido, debe ser deseado, y que en los niños debe ser evitado justamente por la utilización de la sexualidad de los chicos por parte de los adultos. La otra cuestión que quiero plantearles, antes de pasar a otro tema, es que la ESI es muy importante porque al hablar del cuerpo, al identificar la sexualidad desde temprana edad, permite dar este mensaje del cuidado, el cuidado del cuerpo. Es una señal de alarma
que damos desde muy chiquitos, también para explicarle a las mamás y a los papás, también para explicarle a los familiares en general, y además también incorporar el concepto de que es preciso escuchar a los chicos. Es preciso escucharlos e interpretar lo que están diciendo. Este derecho de los chicos a ser escuchados, de acuerdo a su grado de discernimiento, es uno de los grandes aportes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El artículo 12 de la Convención plantea todo niño tiene derecho a ser oído y que su opinión debe ser tenida en cuenta en todo ámbito administrativo, judicial, que atraviese la vida de esos chicos o de esas chicas. Y este tema que a nosotros nos parece, quienes venimos de los derechos humanos o del mundo de la docencia, o de la psicopedagogía, de la psicología, nos parece muy, muy natural, ¿no es cierto?, como para que una convención internacional lo haya tenido que incorporar en un artículo, ¿no? Es como una verdad de perogrullo. Los niños son sujetos de derecho, los niños, las niñas, les niñes son sujetos de derecho y su opinión debe ser tenida en cuenta. Bueno, esto significó una revolución, una transformación. Obliga a los estados, a las escuelas y a la justicia, al poder judicial, que eso es todo un capítulo muy complicado, porque los jueces durante décadas se negaron a creer, a reconocer que en la vida familiar pueden pasar estas cosas. Esa visión de la familia sagrada, que la familia es el lugar impecable, que debe ser respetado y que los padres de familia son absolutamente irreprochables e incuestionable su autoridad, ese concepto que viene de una ideología patriarcal justamente que le da al varón ese poder de decisión sobre el control de la familia y el control de los cuerpos de la mujer y de los hijos. Bueno, esa filosofía es la que anida muy, muy fuerte en el Poder Judicial. Todavía hoy, sectores conservadores que rechazan las denuncias de abuso sexual, las archivan, y cuando hay pericias, si hay diagnósticos presentados por los equipos especializados, por las madres, los rechazan. Y dicen que son inventos, son inventos, invenciones que las madres u otras familias de los chicos denunciantes colocan en sus cabecitas. Es lo que vamos a ver después en el video de las mundanas, que se denomina síndrome de alienación parental. Es un invento del patriarcado para deslegitimar la voz de los chicos que denuncian, que empezaron a denunciar situaciones de abuso sexual en la infancia. Bueno, por eso es tan importante trabajar este tema, ¿no es cierto? Mientras escuchaba, también mandaban un mensaje que decía que hace poco salió una noticia, la verdad no sé, me llegó recién por mensaje, pero de un caso de un abuso de un padre a una hija de 6 años, que le exigió sexo oral y que la justicia no lo tomó como un delito porque no hubo penetración. Bueno, no tengo más detalles, pero me parece que, sin ahondar en el caso, esto que hablabas de la justicia, no solamente en relación a la voz de sujetos de derecho que son las infancias, sino también como sistema, ¿no? Y las miradas sobre las familias, y me hacía pensar esta justicia que sigue siendo patriarcal en una de las preguntas que nos llegaban desde las áreas de los barrios para elaborar este tema, que es ¿por qué sucede?, ¿no? Y bueno, una pregunta muy difícil de responder, o que seguro que no tiene una sola respuesta, pero que nos hace pensar en un sistema patriarcal en el que vivimos y dónde quedamos posicionadas las personas ante distintas situaciones, y cómo la justicia puede seguir accionando de esta manera, pero cómo al mismo tiempo herramientas y derechos como la ESI, como decías, desde hablar de nuestros derechos, de nuestro cuerpo, del cuidado, va construyendo otra forma de relacionarnos y
y de pensar la sociedad distinta a la del patriarcado, que es una de las cosas en las que podemos pensar cuando tratamos de imaginarnos por qué puede suceder un abuso sexual infantil, ¿no? Sí, en realidad esto está en el caso que vos estás mencionando, estalló en las redes sociales, terrible, terrible, porque es un muchacho joven que contó, lo cuenta además con mucha naturalidad, que bueno, que le dijo a su nena que tenía un chupetín en el pito. Y bueno, y la nena lo chupó. Y bueno, esto él lo cuenta y por eso lo contó se ve, a sus amigos o lo contó en alguna red para hacer una broma o para mostrar el perverso, el violador, el abusador, necesita compartir con el resto parte de su perversión. Es como que es una reafirmación de machismo, es una reafirmación de virilidad y de hombría, ¿no? En este caso es una perversión, es un hombre joven, es un muchacho que le hace esto a su nena de 6 años. Y la verdad que ahí uno ve, por un lado, una situación de ignorancia, pero no ocurre solamente en los sectores populares, ocurre en sectores aristocráticos, oligárquicos, burgueses. Es una perversión, una inclinación perversa de la sexualidad de utilizar a quienes se considera pequeños o inferiores, en el caso de las mujeres, utilizar el derecho que tienen los varones de utilizar a quienes considera inferiores para su placer sexual. Lo mismo pasa con las violaciones. ¿Por qué se siguen produciendo tantas violaciones? Hasta violaciones en manada, en grupo, porque bueno, hay una ratificación de ese deseo masculino, esa licencia, ¿no? Ese mandato machista otorgado por la cultura y por la historia y que depositó en el poder masculino y fálico, ¿no? El poder. En definitiva, es un ejercicio de abuso de poder. La violación, el abuso sexual en la infancia son abusos de poder. Es un ejercicio de poder sobre un niño, sobre una niña, sobre una mujer. Y por eso la ideología, el paradigma, el marco conceptual, digamos, es el mismo. Y por eso es tan importante analizar la violencia, el porqué de la violencia de género, el porqué de los femicidios, por qué las violaciones, por qué los abusos sexuales en la infancia, responden a este modelo, al modelo de una cultura hegemónica que habilita a los varones a ejercer este poder disciplinador. Entonces es un poder masculino, disciplinador, que sujeta los cuerpos de las mujeres y de los niños. Es la sujeción, la subordinación. Y en eso se entronca una sociedad machista, ¿no? Se consolida una sociedad machista y bueno, y además, por supuesto, estratificada en clases sociales, con discriminaciones étnicas, raciales, digamos, no es la única opresión, ¿no? La de género. Por supuesto que la opresión... Una de las cosas que surgió como pregunta en estos días y que estaba nombrado, era si obligar a gestar un embarazo a una niña se consideraba tortura y por qué. Bueno, el tema es el siguiente, es de alta complejidad, aunque ya ha sido bastante aclarado por la justicia, por la legislación. Cuando una niña es violentada, es abusada sexualmente y de ese abuso resulta un embarazo, se considera una violación. Todo embarazo de una niña menor de 18 años, pero cuando es menor de 15 o de 13 años incluso, es más grave por este tema de la gradación, de la gravedad de la condena, ¿no? De lo que dice el Código Penal. Menor de 13 años es gravísimo, entre 13 y 15, y después de 15 a 18, ahí sí ya hay una discusión sobre el consentimiento de la propia joven. En líneas generales,
hay abuso cuando un adulto violenta a una niña menor de 18 años, pero por la edad de minoría es más grave la condena. Al ser una violación, está permitido el aborto de acuerdo al Código Penal de 1921. El Código Penal existente, y esto lo aclaró muy bien la Corte Suprema de Justicia hace pocos años, en un fallo muy importante, llamado FAL, las siglas, FAL, eran las siglas de la familia, digamos, de la madre de la jovencita que estaba haciendo este reproche a la justicia, ¿no? Que llegó a la Corte Suprema buscando justicia. Y se aclara que el Código Penal establece que hay 3 causales de aborto legal en Argentina, que son cuando hay riesgo para la vida de la madre o persona gestante, cuando hay riesgo para su salud y cuando hay una violación. En el caso, y aclara la Corte Suprema de Justicia, por si fuera poco, que solo con la manifestación, con la declaración jurada, con la manifestación formulada por la mujer o la niña, es suficiente para conceder el derecho al aborto legal. Ahora, esto que aclara muchísimo la situación legal de las chicas, de las nenas, empezó a ser manipulado por la derecha, por los sectores conservadores que resisten la aplicación de el cumplimiento de este derecho, y empiezan a poner obstáculos. Empiezan a poner obstáculos, sería largo de explicar, pero en realidad el procedimiento que estableció la Corte es muy sencillo, es solamente con la consulta médica y la manifestación, la declaración jurada de la niña. Por supuesto que si es digamos que también se consulta a la madre y también se consulta al organismo de infancia, si hubiera contradicción o si no hubiera madre o si no hubiera familia continente, se consulta al organismo de infancia. Pero siempre debe privilegiarse la opinión de la niña. Entonces, si una niña se manifiesta que no quiere seguir adelante con este embarazo, y se la obliga de distintas maneras, sea postergando inadecuadamente la interrupción legal del embarazo, planteando amparos incluso en la justicia para frenar el ILE, la interrupción legal del embarazo, si se la obliga a la gestación y a llegar a término con el embarazo, la verdad que se le está sometiendo a una tortura, porque además el cuerpo de las nenas es uno de los temas, por ejemplo, que aborda desde la ciencia médica, ¿por qué se recomienda la interrupción legal del embarazo? Porque hay cuerpitos que no resisten un embarazo y que pueden tener múltiples complicaciones. Entonces, si bien no es la única causa, pero es una tortura física y psicológica. Así que bueno, creo que en estos mucho se podría, mucho podríamos hablar, ¿no? Porque en realidad ya en casi todas las provincias tenemos protocolos de interrupción legal del embarazo acordes al protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, que se hizo en la época precisamente de Ginés García, del ministro que ahora está en la cartera, en el Ministerio de Salud. Es un protocolo muy claro, que indica solamente este tema de la entrevista. Esa primera entrevista es fundamental, porque allí hay que rápidamente la pediatra, la ginecóloga, convocar a la psicóloga, a la trabajadora social, si hiciera falta, digamos, si no hay una familia que la pueda sostener, a esta nena, y orientarla en el sentido de sus derechos, y decirle que tiene derecho a la interrupción legal del embarazo, pero se lo ocultan. Entonces, en esa primera entrevista, donde la nena quizás fue por un dolor de panza, y se descubre que está embarazada, primero que el equipo de salud tiene que estar alerta, ¿no es cierto? Tiene que estar consciente de que a una niña que concurre, que no, digamos que tiene una falta en su periodo menstrual, puede haberle pasado esto.
y puede ni siquiera conocerlo ella, la nena, digamos, justamente porque el abusador la ha engañado, porque no sabe realmente lo que ha pasado en su cuerpo. Entonces, si se le oculta esta información, pasa el tiempo, vuelve otra consulta dentro de 1 mes o 2 meses, y quizá ya entonces el problema es que es tarde para la interrupción legal del embarazo. El fallo de la Corte no establece fecha, o sea que cuando hay una violación se puede interrumpir el embarazo en cualquier momento de la gestación. Lo que pasa es que cuando se superan las 28 semanas, por ejemplo, sí, doy esta que es la más alta, digamos, cuando se superan, fíjense que ya estamos casi en 6º, 7º mes. Después de esa fecha, ya no es una ILE. Es difícil practicar la ILE, no se puede usar ya el misoprostol, digamos, tendría que haber o inducir un parto natural o una cesárea. Ahí sí, la tortura es mayor, en ambas situaciones es mayor, en un parto natural inducido o en una cesárea. Entonces, realmente, y ya ahí hay complicaciones médicas, clínicas, e incluso por la propia vida del feto, digamos, ya hay una discusión que no se puede sostener clínicamente. Entonces, hay que evitar, primero hay que evitar el embarazo no deseado, evitar los abusos sexuales que pueden terminar, además de todos los daños que dijimos, en un embarazo forzado, pero además después hay que inmediatamente detectado del embarazo no deseado de una niña, hay que orientar en el sentido de los derechos y orientar en el sentido de que es posible rápidamente la interrupción legal del embarazo, no postergarla, no poner dilaciones. Y esto es lo que está pasando. Nosotros tenemos en la ciudad un problema actual, muy actual, porque el gobierno de Rodríguez Larreta ha reglamentado otra vez el protocolo, que se vota en la legislatura, nuevamente se vota un protocolo idéntico al del fallo de la Corte Suprema, para facilitar que esta interrupción legal del embarazo se pueda hacer rápidamente en los centros de salud de la ciudad, en los hospitales, de manera gratuita, legal. Y entonces se ponen nuevas trabas, que tiene que haber una consulta interdisciplinaria, que tiene que haber un dictamen de la Comisión de Ética, y todo eso lleva días o semanas. Y en esas semanas después se pierde la posibilidad de concretar el ILE que ya estaría contraindicado incluso para la salud de la gestante. Varias preguntas hacían alusión a cómo detectar qué indicios se pueden observar en los niños o niñas que han sufrido abuso y de qué manera también prevenir, digo, antes de ver esas señales, de qué forma prevenir los abusos sexuales en la infancia. Bueno, la prevención tiene que ver con justamente en la escuela desarrollar, digamos, los talleres del cuidado del cuerpo, el reconocimiento de la sexualidad, digamos, trabajar la idea de que nadie puede tocar tu cuerpo de manera agresiva, por supuesto. Nadie puede maltratarte y nadie puede tocar tu cola, tu vagina, tu pene, o sea, hablarlo con claridad con los chicos. Esto es así. Ahora, ¿qué pasa con los chicos chiquitos, con los que ni siquiera están en el jardín de infantes o los que todavía no hablan, ¿no? Bueno, ahí también hay abusos y es más difícil la prevención. Allí las madres, las tías, las amigas de la familia deben prestar atención a las conductas de los varones. Allí decía el video, lo dijimos nosotros,
lo respaldan las investigaciones. 95% de los violadores, abusadores, maltratadores son varones. Y en ese 5% que, digamos, decimos son mujeres. Sí, porque hay víctimas también de ancianos, también hay mujeres que maltratan a sus chicos, pero la gran mayoría son varones. Entonces, bueno, prestar atención a estas conductas y desarrollar una actitud crítica en las mujeres. Hay que romper los vínculos violentos, hay que romper los vínculos con personalidades que desarrollan este tipo de perversiones sexuales, ¿no? Los indicadores en los chicos, bueno, cuando un nene o una nena cambia su modo de actuar, cambia de conducta rápidamente, y decimos, ¿qué le pasa a este nene? ¿Qué le pasa a esta nena? ¿Por qué cambia de conducta? ¿Por qué si era hiperactivo ahora está quieto? O al revés, si era quieto, ¿por qué está hiperactivo? Bueno, y otros síntomas que tienen que ver ya con lo físico, si se volvió a hacer pis en la cama, la enuresis, la encopresis, o sea, si se vuelve a hacer caca en la cama, o fuera, digamos, si se ensucia, digamos, inexplicablemente, no puede contener los esfínteres, sería la... bueno, estos dos, hay muchísimos otros indicadores, pero bueno, hay que estar atentos. La verdad que durante mucho tiempo no estuvimos atentos a estas señales, y por eso no nos dimos cuenta de muchas situaciones de abuso. Hoy estamos más atentas y a veces hay, bueno, se aclara, si las pericias, la verdad, las pericias, las entrevistas psicológicas aclaran. A veces hay malos entendidos, puede pasar, pero en la mayoría de los casos, la verdad que las denuncias van después indicando que había una situación de perversión, o había una utilización del cuerpo de los niños para el placer sexual del padre o de un padrastro, de alguien que... Yo lo que les quería decir es que con qué medidas tomamos cuando detectamos un abuso. O si hay operadoras de los barrios que trabajan en comedores, en contacto con los chicos, detectan una situación así. Bueno, hay que llamar al organismo de infancia. La primera llamada tiene que ser al organismo de infancia, la Defensoría de Niños de la zona. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se llaman defensorías zonales de niños, niñas y adolescentes, que dependen del Consejo de los Derechos de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos en la ciudad una ley, yo tuve el gusto de ser una de las autoras, es la ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ley de las primeras de la legislatura porteña, del año 98. Es una ley que está en sintonía con la ley nacional, que es posterior. La ley nacional es la 26061, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En ambas normas, tanto la de la ciudad crea las defensorías zonales. Hay una por comuna por lo menos. Y el teléfono para llamar es la línea 102, 102, la línea 102. Hay que llamar, hay que insistir, si tardan en atender, hay que insistir. Hay buenos operadores, hay buenos profesionales atrás de esos teléfonos, están sobrecargados de trabajo. El macrismo ha vaciado mucho, el gobierno de la ciudad ha desmantelado mucho la política. Pero el sistema de protección existe, hay que acudir a él, y si no funciona, pueden venir a la Defensoría del Pueblo, donde estamos nosotros. La Defensoría del Pueblo es un organismo de control, o sea que si hay problemas, en cualquier servicio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pueden hacer la denuncia en la Defensoría del Pueblo. Pero bueno, digamos que hay que ir a la Defensoría Zonal, saber, pedir una entrevista. Si hay una sospecha fuerte, si hay una certeza de que hay un abuso, bueno, allí hay que convencer a la mamá. Hay que convencer a la mamá de ese niño que haga la denuncia, que vaya a la Defensoría, yo recomiendo eso,
que vaya a la Defensoría primero, y si no conocen la Defensoría, si no la quieren atender, puede ir a una fiscalía. Hoy hay fiscalías en todas las comunas de la ciudad, entonces pueden ir, y hay fiscalías especializadas en violencia de género. Entonces, para las maestras, para los médicos, para los operadores, para todos los que estamos en contacto con la infancia, hay obligación de comunicar. Cuando se detecta una situación de abuso, la obligación hay que comunicarlo, no podemos ser cómplices, hay que comunicarlo. Ahora, en vez de denunciar directamente a una fiscalía o a la justicia, es mejor ir primero a la Defensoría Zonal, que es un organismo administrativo donde allí hay una abogada, psicóloga, que va a estudiar la situación rápidamente y va a ver si hace la denuncia penal después. Lo que primero que hace el organismo es toma una medida de protección. Si está clarísimo el panorama, pide la exclusión del hogar del abusador. Si la madre está haciendo la denuncia, pide la exclusión del hogar del abusador, y el niño se queda con su mamá en su casa. Pero a veces no está claro esto, muchas veces no está tan claro, los jueces se toman tiempo, quieren tomarse tiempo para resolver, entonces lo que se hace, se toma una medida excepcional para el resguardo del niño. Si la mamá se quiere ir con el niño a la casa de una tía, fantástico. Si la mamá tiene dudas y no acompaña la denuncia, entonces allí el niño tendrá que ir con alguien de la familia ampliada. Nosotros recomendamos mucho el concepto de familia ampliada. Y si no hay familia ampliada, si no hay una tía, una madrina, que pueda hacerse cargo del niño mientras se investiga la situación del abuso, ¿no? Mientras se hacen las pericias, bueno, se hacen las entrevistas, entonces si no, en última instancia va a un hogar convivencial. Tenemos como 40 hogares convivenciales en la Ciudad de Buenos Aires, hay alrededor de 800 niños y niñas y adolescentes víctimas de violencias en hogares convivenciales. Esos hogares son abiertos, o sea, los niños están allí para su protección, pero van a la escuela del barrio, van al CESAC del barrio. El sistema que propuso la Convención y las leyes de protección de los derechos de los niños cuestionan cualquier tipo de institución cerrada. No hay más instituciones cerradas. Y hay que acompañar a los chicos a la escuela y volverlos, ir a buscarlos y llevarlos después al médico, si es necesario, cuando lo necesitan, pero son hogares que deben funcionar de la mejor manera, posible. Bueno, hasta que se resuelve la situación de abuso, o hasta que la mamá hace una terapia, y entonces recupera a su niño. Les decía que el Código Civil recientemente puesto en vigencia, hace 2 años se puso en vigencia el nuevo Código Civil, habla de todo esto también en el ámbito civil, ¿no? Plantea que el maltrato está absolutamente prohibido, el maltrato hacia los niños en cualquiera de sus formas, que el Estado debe asegurar las políticas públicas, y también la legislación nacional e internacional dice que los servicios de protección de derechos deben ser ágiles, facilitar el acceso a la justicia, pero bueno, todo esto es bastante complejo y hay muchos problemas, hay mucha precarización laboral en los trabajadores y las trabajadoras de la infancia. Nosotros participamos, yo además estoy en la Comisión Directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y estamos también con la Defensoría, con el programa de niñez en APIABA, que es la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires. Es un espacio muy interesante donde estamos organismos, especialistas, trabajadoras y trabajadores de la infancia, hogares, algunos hogares, los más comprometidos con la lucha por los derechos de los pibes y las pibas,
Y bueno, y en general denunciamos esto, ¿no? La precarización laboral, la rotación de los equipos. Los chicos se encariñan con sus operadores y al poco tiempo se van porque ganan muy poco, entonces consiguen otro trabajo mejor y para los chicos es una pérdida, ¿no? Bueno, todo esto pasa. Por eso decimos siempre que en última instancia hay que alojar a los chicos en hogares, en última instancia. Es preferible la familia ampliada, siempre, alguien de la comunidad, y a veces esto no se entiende o no aparece en las personas, y además porque hay muchas dificultades sociales, económicas. Bueno, todo esto era para comentar cómo se detecta, cómo se previene y cómo se denuncia, agregué yo, ¿no? Cómo se denuncia y los circuitos de protección existentes actualmente. Nosotros, por ejemplo, decíamos que trabajamos la ESI en la familia, trabajamos la ESI en comunidad. ¿Cómo hacer con los casos, por ejemplo, de abuso intrafamiliar? O en los casos en que la madre o quien esté a cargo del niño o niña no cree en lo que una, desde su lugar, puede estar observando o lo que el niño o la niña le haya traído. En esos casos, ¿cómo se puede accionar? Bueno, allí nosotros recomendamos dos cuestiones. Primero, si los chicos van a la escuela común, hablar con la maestra jardinera o la maestra de primaria, porque la escuela es un lugar donde los chicos son muy observados, donde hablan, donde tienen... Entonces, hablar en primer lugar con las docentes, a ver si ellas han detectado una situación así, pedir la intervención del gabinete psicopedagógico. Las escuelas apelan a un gabinete psicopedagógico muchas veces, hay uno por distrito, no alcanza ese gabinete, hay uno por distrito nada más, cuando tendría que haber varios, no digo uno por escuela, que sería lo ideal, pero tendría que haber varios equipos. Pero bueno, se puede hacer una consulta allí en la escuela, y si eso no prospera o no hay respuesta, hay que ir a la Defensoría Zonal, llamar al 102. Si el operador, la persona que está viendo que pasa el abuso, pertenece a una organización, milita en una organización, sí, puede hablar a la guardia permanente de abogados. Hay una guardia jurídica que tiene un 0800, pero que también tiene sus teléfonos, pero son solo para escuelas, hospitales, organismos. No es para la población en general, que cualquiera puede llamar porque son 2 o 3 abogados que están con los teléfonos, no son operadores telefónicos. La línea 102 está en contacto con ellos. Pero bueno, hay una guardia jurídica que puede tomar una medida, si es grave, la puede tomar en el momento. Siempre se trata de evitar tomar una medida así de pronto, pero hay lugares, y vuelvo a decir, en la Defensoría del Pueblo asesoramos, muchas veces nos llaman, no es fácil, si la mamá niega, es que a veces no se puede creer que una persona que uno quiere y que piensa que es una buena persona, pero bueno, ese es uno de los mitos. El abusador, el violador, puede ser una persona de perfecto comportamiento en su trabajo, en su vida social, en el club, en el barrio, y sin embargo es un abusador. Entonces a veces es increíble que esta persona, yo lo he vivido a lo largo de los años, y entonces hoy por hoy cuando me dicen no puede ser este maestro, no puede ser esta persona que es tan buena, que está... Le digo, cualquiera, es una perversión sexual que se despierta en la intimidad y se aprovecha la intimidad y el secreto para utilizar el cuerpo del niño. Y después eso se oculta, se tapa, es un nivel de perversión muy grande, pero que existe. Entonces, no hay que escuchar y estar atento a esos mensajes de los chicos. Tratando de que la intervención, nosotros acuñamos una frase hace muchos años, cuando todavía estaba la vieja ley de patronato, que los jueces encerraban a los chicos en los institutos, en los reformatorios. Entonces decíamos, no hay que llamar, no hay que denunciar,
porque el remedio no sea peor que la enfermedad, ¿no? A veces una denuncia demasiado rápida puede generar que se desencadenen y el niño termina en un hogar donde es nuevamente victimizado, maltratado. No, hay que tratar por eso, de ver bien, de hacer un diagnóstico con la maestra, con el gabinete psicopedagógico, con la defensoría zonal, buscar a alguien de la familia, alguien de la comunidad, para que pueda hacerse cargo del chico mientras se investiga todo. Bien, escuchándote ahí pensaba la importancia que tiene la ESI como herramienta. Por ejemplo, una de las cosas que vimos en el encuentro anterior, que estuvimos acercándonos al material de Chirimbote, que se llama ESI en casa, tenía un apartado de, por ejemplo, de secretos buenos y secretos malos. Digo, y esto que vos nombrabas de escuchar, dar lugar para que se habilite la palabra, además del reconocimiento del propio cuerpo de los niños y niñas, empezar a hablar de estos temas que antes eran tan tabú y que hoy por hoy también digo, hay muchas preguntas que surgieron de si estaba bien la ESI para primera infancia, si no era muy cómo incentivarlos, o bueno, se siguen generando esas dudas. Escuchando lo que exponés, digo, a mí me más concreto entender la importancia de la ESI desde la primera. No, claro, porque hay una concepción integral, ¿no? La sexualidad como parte de, digamos, también de las relaciones interpersonales, de la igualdad entre los géneros. El tema de la igualdad entre los géneros y el tema de el reconocimiento del otro y de la otra y el respeto y el cuidado, eso es fundante. Es fundante para desarrollar valores en una sexualidad libre y al mismo tiempo responsable de los derechos humanos del conjunto. Digamos, por eso está tan atravesado por los derechos humanos, por eso los derechos sexuales y reproductivos fueron declarados derechos humanos no hace mucho, hace 20 años. Digamos que estamos, por eso digo que es un tema... Son temas que nos parecen parte de nuestra vida, ¿no? Cotidiana, pero son temas a los que hemos llegado con siglos de lucha, con mucho esfuerzo, y por eso cuesta reconocerlo, sí. Yo soy de la generación donde, bueno, los anticonceptivos, había un rechazo a entregarle anticonceptivos a las adolescentes en los hospitales, decían no, tienen que ir acompañados de sus padres hasta la mayoría de edad. Y nosotros decíamos, no, es un derecho de las chicas, está en la convención además de los derechos del niño, que es para todas las personas, dice niño porque es de hace 30 años, hoy diríamos niña, niño, adolescente. Adolescente, sí. Claro, pero es toda persona menor de 18 años. Dice, tienen derecho a recibir toda la información, al cuidado de su salud reproductiva, a asociarse, a tener sus propias creencias, sus propias ideas. O sea que la convención empodera a los chicos y a las chicas. Y entonces, ¿cómo les vamos a negar la atención en salud sexual y reproductiva? Bueno, fue una lucha igual a la lucha por aborto legal ahora. Nos rodeaban la legislatura 20 años atrás, cuando se votó la ley de salud reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, que estableció que el sistema de salud podía brindar servicios de anticoncepción gratuita a toda la población en edad fértil, pusimos. Yo era legisladora en ese momento. Las nenas y los chicos, pero básicamente en las que más repercuten, tienen consecuencias en sus cuerpos por el embarazo no deseado, pero son las nenas, pero los chicos también por las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces poder distribuir los preservativos y recibir atención integral
en salud sexual en los hospitales, eso generó un tumulto, movilizaciones de la derecha, de las iglesias, de los sectores conservadores de las iglesias, ¿no? Y de las universidades, la Universidad Austral, por ejemplo, movilizándose en contra de ese artículo, bueno, y finalmente se ganó, y eso es parte hoy de la realidad, ¿no? La provisión gratuita de anticonceptivos en los ESAC y en el sistema de salud. Por ahí también preguntarnos por qué en los barrios aún hoy sigue pasando de que los anticonceptivos no se brindan en las salitas que hoy, por ejemplo, muchas están cerradas, por qué en los hospitales también nos niegan este derecho, porque muchas veces van adolescentes y a la vez también niñas, ¿no? De 13 años, 14 que necesitan saber sobre esto y no sucede. Entonces, ¿cómo se trabaja esto desde los barrios? Y es una de las preguntas que por ahí las compañeras educadoras populares nos hacían en su momento, ¿cómo seguimos abordando esto y cómo lo vivimos si es que esto sucede, pero en realidad no, ¿sí? Digo, falta este contenido de que sí se brinde, porque no sucede que en las salitas nos brinden los anticonceptivos para nosotras y a la vez también la información. Entonces por ahí las organizaciones sociales y barriales lo hacen desde otro lugar. Por ahí eran una de las preguntas también. Sí, claro, bueno, no debería faltar, porque además hay una compra anual importantísima que hace el Ministerio de Salud de Nación y de cada una de las provincias. Es una compra anual que está financiada en el presupuesto de la Nación, para preservativos, para anticonceptivos, tanto en pastillas como en otras opciones que también son viables, como el DIU, como los parches. O sea, hay una partida presupuestaria muy importante, que eso está muy controlado y cuidado, además, custodiado por todas las diputadas y algunos diputados comprometidos con estos temas, pero que se viene haciendo un seguimiento de esto. Entonces, no hay falta de recursos para salud sexual y reproductiva. No debe. Entonces, los faltantes quiere decir que hay boicot, o que hay negligencia, que hay desinterés, que hay manos arteras o manos vivillos conservadores. Pasó en algunos hospitales que escondían, que tiraban incluso, que guardaban en los sótanos o en los depósitos, dejaban los materiales, pero esto fue muy denunciado en su momento. Pasó en el interior, en las provincias, todo el tiempo sigue pasando, las denuncias de las feministas de que no llegan los anticonceptivos, no llegan los libros de educación sexual integral. Esto en Mendoza, San Juan, Salta, Tucumán, es terrible. Ahora, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la red de los ESAC, esto debería estar funcionando bien. Y entonces convirtámonos nosotras, ustedes, yo misma, en vedoras, cuando falta en la salita, cuando falta en el CESAC, hay que reclamar, dejar la nota sentada y llamar en este caso a la Defensoría del Pueblo. Para cerrar, si querés comentarnos, habíamos hablado pues nos comentaste sobre otros tipos de abuso, más allá del abuso sexual, si querés contarnos un poquito de eso, lo que quieras, y ya con eso vamos cerrando la charla de hoy. ¿Cómo no? Bueno, yo les decía que además que el abuso sexual es una de las formas de maltrato, tanto físico, psíquico, el sexual, pero también está, por ejemplo, la explotación sexual y la utilización de niños y niñas en pornografía. Explotación sexual de las chicas particularmente. El tema es así: cuando son pequeños, las víctimas son tanto varones como mujeres en las formas de maltrato y abusos diversos. Cuando crecen,
el abusador prefiere a las nenas, que supuestamente son más sumisas, y para el ejercicio de la prostitución, para explotarlas sexualmente, son las nenas, ¿no? Las adolescentes. Y allí, bueno, ahí hay una impronta de género muy fuerte, porque es la utilización de los cuerpos ya para el comercio sexual, ¿no? Las mujeres como mercancía. O sea, no es solamente para el placer propio, sino además para el lucro, lo cual duplica, ¿no? La apuesta del patriarcado, ¿no? Utilizar los cuerpos para el lucro del proxeneta, ¿no? Del intermediario, y del placer del cliente o prostituyente, ¿no? Que está explotando el cuerpo. Esto lo estamos viendo en los barrios, ustedes que están en los barrios populares, en algunas zonas muy deprivadas de derechos, pasan los camioneros, pasan los taxis, y paran a las chicas, a las jovencitas, y bueno, y esto va generando un circuito de venta de sexo en la calle, que la verdad que es muy preocupante, ¿no? En el Bajo Flores, no sé si ustedes trabajan en el Bajo Flores, por ejemplo, hemos tenido denuncias muy serias de situaciones de explotación sexual, de desaparición de chicas también. Esa consigna: no están desaparecidas, no están perdidas, están desaparecidas para ser prostituidas. Muchas veces es real, desaparece una jovencita porque la capta por ahí un noviecito, alguien que simula ser un novio, este contacto a través del Facebook muchas veces, o incluso el contacto visual, del contacto directo, simula ser un novio, la engaña, la recluta y se la lleva, y por ahí después de 2 o 3 días, estas nenas vuelven, estas jovencitas vuelven con una experiencia terrible, traumática, porque las han entregado a clientes que se han aprovechado de ellas, las han drogado, las han alcoholizado, entonces muchas veces ni saben a dónde estuvieron, ni saben, entonces hacer la denuncia se convierte en algo complicado. Bueno, el tema de la trata de chicas con los engaños en internet, por ejemplo, los avisos clasificados ofreciendo un trabajo fantástico en tal lugar, y cuando llegás ese trabajo es rarísimo, te piden el documento de identidad, te llevan a otro lugar, y después no sabes cómo volver. Bueno, digamos, también son delitos muy graves, son menos frecuentes, pero existen, y es preciso alertar a las chicas y a los chicos también, porque ellos pueden frenar o pueden detectar o pueden también verse involucrados a veces sin quererlo. Entonces es muy bueno hablar de todo esto, detectar los circuitos de trata, de tráfico, de explotación sexual, y bueno, y alertar acerca del uso del internet, ¿no? De la internet. Estos contactos que realizan pedófilos, adultos que se hacen pasar por jovencitos y contactan y se hacen amigos de una nena, de una chica o de un chico también, porque puede ser con identidad diversa, ¿no? Identidad de género diversa, y bueno, y lo engañan para hacer una cita, y en esa cita lo comprometen con una experiencia negativa, o incluso una violación, o una experiencia negativa, un mal momento, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Así que bueno, tenemos explotación sexual, trata de personas, tenemos grooming, que es el delito que se comete a través de internet, pero bueno, básicamente es lo mismo, es la utilización de los cuerpos para placer personal o para el lucro a través de la prostitución o la trata. Así que todo eso sigue. Yo creo que el derrumbe del Estado en el 2001-2002, ustedes eran chiquitas, 20 años atrás, se derrumba, la sociedad cae brutalmente después de las políticas neoliberales,
se produce un hundimiento de la estructura social argentina con la profundización de las zonas de pobreza y de indigencia, mucho más de lo que estábamos habituados en la Argentina. Entonces, después se fue recuperando muy lentamente, ahora volvemos a un momento similar, donde más de la mitad de los chicos están debajo de la línea de pobreza. Eso facilita las redes de tráfico, de trata, porque chicas muy humildes de las provincias se vienen a Buenos Aires, a Rosario, se van al sur pensando en un destino mejor, y en realidad las incorporan a un circuito prostibulario, prostituyente. Así que género, pobreza, patrones culturales que naturalizan la venta de sexo, el tráfico de mujeres y niñas, bueno, todo esto se profundiza cuando las políticas públicas están atravesadas por el neoliberalismo, ¿no? Y ahora en la pandemia, bueno, todo esto está, posiblemente en los ESAC haya menos provisiones o hay salitas cerradas por la pandemia. Hay un aspecto, una consecuencia negativa, además de en sí el horror del contagio, pero convirtámonos en custodias de los derechos de los chicos, de las chicas y de los derechos sexuales y reproductivos. Y a disposición para denunciar, CESAC que no tenga los insumos, hay que ir con todo, porque la provisión está, y es un derecho, y está en la ley, y hay partida presupuestaria. Bueno, María, desde el colectivo grande que somos desde la Universidad Popular Barrios de Pie, te agradecemos, la verdad, por tu tiempo y por todo lo que nos pudiste informar y comunicar. Nos han llegado muchos mensajes, Barbie los ha leído casi a todos, igual también, bueno, te agradecemos un montón. Gracias, María. Gracias a ustedes, un gusto. Muchísimas gracias.